¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Resumir. Ok, nada más lo que les mencionaba, chicos. Supongo que Agustín ya les dio algunas alcance de lo que él va a calificar. Lo que yo quiero que ustedes agreguen como parte del entregable que yo voy a revisar en el reto es, pues bueno, si quieren lo revisamos al final, nada más para que no les queden dudas de qué cosa estoy esperando. Y pues igual y si alguien tiene ya algún modelo de su proyecto que quiera que analicemos como ejemplo aquí, pues podemos iniciar con eso, ¿no? Igual y alguien ya le ayuda a avanzar con esa parte, pero a grandes rasgos es analizar de sus estructuras. Necesito que analicen tres nodos. Ya habíamos hablado de qué es un nodo. Un nodo es donde llegan diferentes elementos estructurales con diferentes fuerzas. Y lo que habíamos platicado con anterioridad era que donde se une tal vez un tensor con la tela, con algún poste, ponerlo como un nodo y ahí analizar como equilibrio. Ahorita vamos a hacer un ejemplo al final de la clase para que les quede claro, pero sí valdría la pena que si alguien ya tiene alguna fotografía de su proyecto, pues igual y de una vez sobre eso nos vamos. Adelante, Santiago. O sea, el proyecto es analizar, ¿me escucho? Sí, El proyecto es analizar los nodos. la parte que yo voy a revisar de la entrega es justamente eso. O sea, lo que sea que ya les haya pedido Agustín, ya sea cortes, fachadas, planos, eso lo va a revisar él. No sé si Jorge también ya puso algún alcance de lo que él va a checar, que creo que va a revisar cosas térmicas, o bueno, típicamente sí lo hace. Lo que yo voy a revisar en su entrega es este análisis de tres nodos. Y ahorita les decía, si alguien tiene ya una fotografía de su o algún modelo de su estructura, podemos irnos sobre ello. O sea, les puedo dar un ejemplo ya sobre algo real y que todos puedan tener muy claro qué es lo que yo espero, ¿no? Ok. Ok, eso vamos a checarlo al final. Espero, ¿Profe? dígame, Sí, es que no sé todavía levantar la mano con esta compu, perdón. no te preocupes. Iba ¿Qué es el ajá. examen? ¿Es a la hora de la clase? Lo que pasa es que tengo doctora a las 4, entonces no sé si cancelar la hora o lo puedo hacer a cualquier hora. No, sí es de 3 a 5, o sea, tiene ese espacio de tiempo. Se abre a las 3, se cierra a las 5 y te entrega la calificación, en teoría te lo entrega de una vez. Entonces, si tienes algún otro compromiso a esa hora, realmente el examen no está tan difícil. Igual ya evalúa y chance te lo avientas en menos de una hora y ya saliste. Son 2 horas de precaución, pero realmente pocas son las veces en las cuales he visto que alguien ocupe todo el horario, ¿no? De todas maneras, si es algo que no puedas posponer o así, pues igual ya nos llegar un correo a los tres profesores para que los tres estemos al tanto, igual y se te puede reagendar a ti en algún otro momento. Ok, profe, no, yo creo que ya la voy a cambiar nomás. Igual es buena hora, o sea, de 3 a 5. Así que Claro. gracias. Sí, súper bien. Pues bueno, vamos a iniciar ya con los temas, a repasar, y ya con eso nosotros vamos a tratar de dejar claro el último tema que estamos viendo ahorita de equilibrio. Este, Regresando un poquito a nuestros pasos, habíamos visto ya en este tema que pues sumamos fuerzas, ya vimos qué son fuerzas, qué son vectores, ya vimos qué es el momento, ¿no? O el brazo de palanca, que era fuerza por distancia, y sabemos que si es en sentido contrario a las manecillas de reloj es positivo, y si es en sentido a las manecillas de reloj es negativo. Entonces, la clase pasada hicimos un pequeño ejercicio que nos inventamos por ahí de cómo nosotros podemos encontrar, o lo que nos pide el ejercicio es básicamente eso. Recordemos tantito, pues los tipos de apoyo, nada más es para complementar la información, pero lo que más nos interesaba eran justamente los que tienen llantitas como esto, los que tienen articulación como esto, y por último los que son empotrados como esto, ¿no? Entonces recordamos que dependiendo de lo que sea, ya sea llantitas, solo nos genera un vector, ¿ok? Ya sea articulación nos genera 2 vectores de resistencia y por último empotramiento nos genera 3. Habíamos visto también que era una estructura hiperestática y una isostática y concluimos que una hiperestática tiene más de 3 incógnitas de las que les mencioné ahorita y una isostática tiene máximo 3. ¿Y para qué nos sirve identificar si algo es isostático o hiperestático? Porque nosotros estamos analizando puras estructuras isostáticas. Si recordamos, como son máximo 3 incógnitas las que tenemos que encontrar y tenemos 3 ecuaciones de equilibrio, nos alcanzan para justamente resolverlo como lo hicimos la clase pasada. ¿Ok? Entonces, ¿alguien recuerda cuáles son estas 3 ecuaciones de equilibrio de las que estoy hablando?
¿No? ¿Nadie? Sé que algunos están viendo el partido, sé que algunos están viendo, pero... Lo de sumas en X, sumas en Y de momento. Sumas de momentos, correcto. Esas son las tres. Muchísimas gracias, Sofía. Muchas gracias por participar. Son esas tres ecuaciones las que nosotros tenemos que tomar en cuenta al analizar una estructura isostática. Recuerden que no podemos analizar una estructura hiperestática con estas tres ecuaciones porque no nos va a alcanzar. ¿Ok? Entonces, aquí eran ejemplos y lo que hicimos la clase pasada fue básicamente también identificar, ¿no? Como habíamos dicho, conceptualmente, si viene la llantita, quiere decir que no me ofrece resistencia en X, únicamente en Y. Si viene como triangulito así, tenemos una resistencia en Y y tenemos resistencia en X. Entonces, si se dan cuenta, esto es una estructura isostática porque máximo tenemos estas tres incógnitas. ¿Qué es lo que yo les pediría aquí? Vamos a ponerle a X de nombre a esta reacción. Entonces sería AX. Estaríamos buscando también AX, ahí está. Ahora, ¿qué más tenemos acá? BX. Y por último, tendríamos de este lado, no, perdón, este es BY. Y de este lado, una disculpa, si me distraje un poquito. Sería AY. Ok, eso es más o menos como lo analizaríamos nosotros. Si se dan cuenta, este tipo de reacción, o sea, esta ruedita es lo mismo que estas llantitas de acá. Quiere decir que nosotros podemos llamar a esta reacción que no conocemos BY. A esto de aquí, AX, AY, perdón, y esto de aquí, AX. ¿Ok? Entonces, el objetivo de este tipo de análisis es, tenemos una cantidad de fuerzas actuando en esta viga, y lo que ocurre aquí también es que tenemos que encontrar estos tres vectores. ¿Por qué una estructura como la que está abajo sería hiperestática? ¿Por qué no podríamos resolverla? Justamente por eso, chicos, a ver, denme chance porque esto no me deja. Si yo agarro y me voy, por ejemplo, acá abajo, tenemos... No sé por qué no. Denme 2 segundos, no sé por qué esto no está jalando. No está jalando bien, pero vamos a intentarlo de todas maneras. AY, AX, y tendríamos, así como ven todas estas, podríamos poner aquí tal vez nada más BY, pero tendríamos que agregar entonces también otro vector como estos. Adelante, Santiago, en lo que termino de dibujar esto. Profe, ¿esta presentación está en Canvas? Todavía no, porque no la habíamos terminado. Hoy la voy a, o sea, hoy que terminemos la presentación la subo y ya la van a poder revisar. Ah, ok, gracias. Sí. Y digamos que si le ponemos otro nombre, así como vamos, esto sería CX y esto sería CY. Entonces, es lo que les mencionaba, chicos. Estas ya son, si se dan cuenta, tenemos que encontrar 5 incógnitas y solo tenemos 3 ecuaciones de equilibrio. Esta es una estructura hiperestática y básicamente no podemos resolverla con las 3 ecuaciones de equilibrio. Si pasamos estos mismos vectores hacia abajo, o sea, aquí está Y, aquí está X. Si se dan cuenta, aunque sean aquí menos, por ejemplo, tenemos aquí, este es un vector que tenemos acá, o sea, BY, pero al mismo tiempo, como no tenemos llantitas ahí, digamos que este vector acabaría siendo BX. Entonces, lo mismo, chicos, no podremos resolver esto porque tenemos únicamente 3 ecuaciones de equilibrio y 4 incógnitas. Ahorita no vamos a meternos más a este tipo de estructuras, únicamente vamos a analizar de este estilo, ¿ok? Y lo que yo les pido es básicamente eso, chicos. Ayúdenme, por favor, o lo que les pediría en los ejercicios es, el alcance del ejercicio es, encuentra las reacciones a X, a Y y BY, típicamente es así. Entonces, a ver, denme chance, borramos esto y vamos entonces ahora sí a lo que vamos a analizar. Este es el primero de los ejercicios que quiero que analicemos. Aquí hace falta algo, curiosamente. Y sí les voy a pedir, por favor, que tengan a la mano sus calculadoras. Quien quiera participar, lo recomiendo muchísimo. Mucho, mucho en serio, porque los ejercicios no se alejan tanto de esto. Entonces, con que lo aprendas a hacer una vez, con que lo veas y le pongas esa atención, creo yo que es suficiente como para que tú puedas en el examen saber qué hacer.
pero sí, pues, digo, al final somos veintitantos, bueno, ahorita somos 16, ni siquiera se conectaron todos, y de esos 16 ojalá pueda tener la atención de la mitad o de más de la mitad para que solo se explique una vez y no tengan que volver a ver este video o así. Bruno, ¿tienes una duda? Sí, prof, solamente quería saber si me escuchaba bien. Ah, sí. Sí te escucho. Ah, ok, ok. Sí, es que tengo una configuración nueva con el micrófono y quería ver si funcionaba. No te preocupes, sí te escucho bastante bien. Ok, vamos a ver qué podemos agregarle a esto. Prof, la calculadora es en grados, ¿verdad? Sí, en grados. Siempre en grados hasta que yo les diga algo diferente. Diego, ¿tú no alzaste la mano? Ah, sí, sí fuiste tú, ¿verdad? Sí, era para eso. Ok, Gracias. justamente. De todas maneras, en este tipo de ejercicios, por lo menos no es tan común. Ahorita van a ver por qué tal vez no necesiten tanto de grados, pero pues bueno, es importante que sí todos tengan su calculadora así. Vamos entonces a complementar este ejercicio porque así como viene tenemos ahí algunos huecos que nos van a hacer falta de información. Aquí dice de aquí a acá, eso es 1.6. Entonces, vamos a suponer que en este pedacito, porque no nos especifica bien, van a ver 0.4 y en este tramo de acá, en el otro tramo rojo, vamos a suponer entonces cuánto sería. Si de aquí a acá es 1.6, ¿cuánto sería en el otro tramo rojo, chicos? 1.2, ¿no? Para que formen los 1.6 de acá a acá. Sí. Queda claro, ¿no? Sí, sí queda claro lo que estoy haciendo. Es que el ejercicio o el diagrama nos marca únicamente como esas medidas generales, pero necesitamos estas pequeñas medidas para poder nosotros resolver el ejercicio. Déjenme bajo esto acá y esto también para que no estorbe. Ahorita van a ver por qué. Profe, Dígame. ¿cómo sabemos que, o sea, por qué se divide a 0.4 y 1.2? Ah, no, o sea, yo estoy ahorita suponiéndolo. O sea, el O sea, ejercicio en teoría no debería venir con los números rojos. Tal vez sería ideal que viniera con los números que yo estoy agregando. Solo en claro. esta ocasión, porque el ejercicio no marca esas distancias. Entonces, supongamos que el diagrama original es lo que yo les estoy poniendo entre rojo. Por ejemplo, aquí no necesitamos meterle más porque 1.2 acá, pues sí nos sirve esa información. Y por ejemplo, aquí, si son 2 metros, no está en la mitad, entonces estamos tratando de estimarlo. ¿Qué sugieren que pongamos, por ejemplo, acá? Así como lo ven, pues tal vez de este lado un 0.6, tal vez. Y entonces del otro lado, ¿cuánto tendríamos? 1.4. Un 1.4. Ok, correcto. Bueno, ya nada más entendió que yo estoy agregando estos números rojos con fines, pues para que se entienda el ejercicio, ¿no? Entonces ya tenemos todos estos datos. ¿Qué es lo que nos está pidiendo? En cuanto a las reacciones. Así de sencillo, así de simple. Vamos a nosotros primero entender qué son las reacciones. Vamos a ponerlas y dijimos que las reacciones pues así se les conoce, son estas restricciones que están ayudando a mantener en equilibrio esta estructura. Entonces, como les decía, traten siempre de proponer las reacciones en sentido positivo. ¿Qué significa esto? Que como son fuerzas, hacia arriba habíamos dicho que es positivo, hacia la derecha es positivo en X y al revés es negativo. Ok, entonces tenemos estas tres reacciones y le podemos poner nombre. Digamos que la de acá típicamente la habíamos llamado a Y. A ver, de hecho se le cambió a naranja. Y reduzco esto. La de este lado entonces tendría que ser, de hecho ahí vienen ya nombradas. Pueden ponerle el que ustedes quieran, pero yo casi siempre le pongo a X, a Y, y de este lado también tenemos entonces BY. ¿Correcto? Esas son las tres reacciones que tenemos que encontrar. ¿Se dan cuenta? Es una estructura, ay, casi no se ve. Es una estructura isostática y entonces, pues bueno, con las tres ecuaciones de equilibrio es posible encontrar. Entonces, a ver, vamos a tratar de ocupar los espacios que tenemos por acá disponibles. ¿Sí se ve? Ups, ahí está. Ok, entonces chicos, lo que estábamos mencionando ahorita justamente es, tenemos AX como incógnita. AX como incógnita, no sabemos cuánto vale. AY como incógnita, no sabemos cuánto vale. Y BY como incógnita, tampoco sabemos cuánto vale. Son las tres que tenemos que encontrar.
¿Qué otra cosa tenemos para nosotros trabajar esto? Lo que habíamos mencionado anteriormente. ¿Cuántas ecuaciones de equilibrio tenemos? Tres. Perdón, tres, ¿no? Sí, son 3 ecuaciones de equilibrio, las que habíamos dicho, ¿no? Tenemos sumatoria de fuerzas en X, debe darnos 0. Sumatoria de fuerzas en Y, debe darnos 0. Y la sumatoria de momentos debe darnos 0. ¿Ok? Son 3 incógnitas, 3 ecuaciones. Y listo, vamos a pasarlo. Entonces, ahora comenzamos. ¿Con cuál de las 3 ecuaciones quisieran ustedes comenzar? No hay un orden en específico, realmente se van a percatar de que no importa por dónde empiecen, pueden llegar al resultado, pero pues hay formas igual y más sencillas o más rápidas. De todas maneras, lo que yo siempre hago es, así como vienen casi sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de momentos. Entonces, empezamos con la número 1, sumatoria de fuerzas en X, igual a 0. Ahora, ustedes tienen que ayudarme a ver qué cosas tenemos dentro de este sistema o este diagrama, cuáles participan en X. ¿Qué cosas tenemos? AX. AX y qué más tenemos en X. Nada más, ¿no? Nada más. Entonces, como este tipo de ejercicios no tienen ninguna reacción en X, X está ahí, bueno, AX está ahí por si llegara a haber algún esfuerzo en X, quien estaría contrarrestando sería AX, ¿no? Entonces, en este caso, si no hay nada más en X, resulta que la respuesta es 0. Entonces, de estas 3, la primera respuesta sería entonces 0. Quiere decir que AX no está participando ahorita. Habíamos visto el ejercicio anterior. ¿Qué pasa si yo tal vez agrego aquí un vector y dice la fuerza de este vector es de 125 newtons? Entonces, ¿cuánto valdría AX en este caso? 125. 125, porque es lo único que está contrarrestando a esta fuerza. ¿Correcto? Entonces, quiero que entiendan eso, chicos. Al momento de ustedes meter aquí en AX, tienen que poner todo lo que esté en X. Por ejemplo, en este ejemplo que ya le agregué un vector, sería AX positivo, porque yo lo propuse a la derecha. Recuerden que el vector hacia la izquierda, en este caso que yo lo tengo hacia la izquierda, sería negativo, entonces menos 125 y esto es igual a 0. Despejando esto, ahí es donde encontraríamos AX es igual a 125 newtons. Así de sencillo, chicos. ¿Qué pasa si aparte yo agrego, no sé, otro vector aquí y un vector más por acá? Pues bueno, tendríamos que agregar, por ejemplo, que este vector tiene, no sé, 150 newtons y digamos que este vector tiene 300 newtons, pero con un ángulo, no sé, vamos a ponerle, nada más es ilustrativo, ¿no? Con un ángulo de 45 grados. Entonces, tendríamos que encontrar la componente en X de este vector, o sea, como así, y ahí sí tendríamos que sumar, por ejemplo, en esta sumatoria de AX sería menos 125 más 150, que lo tengo hacia el lado derecho, más, en este caso sabemos que es positivo porque su componente da hacia la derecha, más sería 300 coseno de 45. Y esto es igual a 0. ¿Ok? Así es como ustedes tendrían que, por ejemplo, ir haciendo este ejercicio en el caso de que tuviéramos más fuerzas en X. Como en este caso solo no tenemos nada, por ejemplo, continuando con este ejemplo, sería despejar a X, sería entonces 125 menos 150 más 300 coseno de 45. Más bien, perdón, esto es menos, lo que pasa negativo. Y ya lo que les dé de eso sería AX es igual a tal. ¿Ok? ¿Tienes una duda, Santiago? Sí, profe. Por ejemplo, como en este caso hipotético, el vector de 300 newtons tiene un ángulo a la derecha que es de 45, entonces es coseno. No me acuerdo muy bien si había una tabla que decía para cada ángulo, o sea, cada vector, cada ángulo, ¿siempre es coseno o es uno específico dependiendo o sea, si es derecha o izquierda? No, es lo que les decía. Traten siempre de identificar ustedes su triángulo, porque eso les va a permitir a ustedes también saber si usan coseno o seno. Ojo aquí, no sé si estoy contestando tu pregunta, pero no es a fuerzas que para la componente en X tengas que usar coseno y no es a fuerzas que para la componente en Y tengas que usar seno. Depende de que tú identifiques el triángulo. Por eso les digo, por ejemplo, aquí mi triángulo podría decirse que aquí está un cateto, aquí está la hipotenusa y aquí está el otro cateto.
Yo tengo el Ah, valor de hipotenusa y tengo el ángulo, entonces cateto opuesto lo uso con seno, o sea, seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, pero como me interesa el cateto adyacente, por eso usé coseno. ¿Sí me doy a entender? sí, o sea, el criterio es sobre el triángulo que se forma. Exacto, por eso les digo, no se lo aprendan como, ¿qué pasa si yo te dibujo un ángulo distinto? Por ejemplo, te digo, ¿sabes qué? Bueno, en este caso es 45, pero imagínate que en lugar de 45 sea nada más 40, no sé, de esta forma, sea únicamente 40. Entonces, en lugar de darte yo ese ángulo, tal vez te dé el de aquí. Oh, shit. Pues bueno, ya se borró, ¿no? Pero imagínate que en lugar de este ángulo yo te estoy dando el ángulo de acá. Y te digo, este es el ángulo de 40. Entonces, si tú quieres este cateto, si tú lo que quieres encontrar es esto de aquí, ¿te das cuenta dónde está tu ángulo? Ahí está tu triángulo. Aquí está, no sé si lo alcanzas a ver, o Sí, bueno, es importante identificarlo. Aquí está tu triángulo ahora. Y y eso ahora, es ¿qué seno. crees? Sería con seno. ¿Por qué? Porque la componente en X que tú estás buscando, resulta que para este ángulo es el cateto opuesto. Cuando hace rato, de este lado, respecto a este ángulo, era tu cateto adyacente. Entonces, ojo ahí. Por eso les digo, casi siempre traten de tener este ángulo que les voy a marcar de este lado. Este ángulo, si yo se los doy sujeto a la vertical, traten ustedes de tenerlo en la horizontal y así van a poder decir ustedes, ok, entonces ahora sí con coseno ocupo el cateto adyacente y con seno encuentro el cateto opuesto. ¿Sí me doy a entender? Sí, profe. Ok, Gracias. muy bien. Entonces, nada más era ilustrativo este asunto de agregar en X porque encontramos la respuesta muy sencillamente. Como en X no hay ninguna otra restricción, a X es igual a 0. Listo. De los tres ya encontramos la primera. Así de sencillo, así de fácil, no nos llevó más tiempo. Ok, ahora, ¿qué sigue? ¿Qué otra ecuación de equilibrio tenemos? Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. ¿Qué cosas tenemos en Y? ¿Alguien que puede irme dictando las cosas que tenemos en Y, por favor? A y B, Ujú. ¿Positivos o negativos? positivos porque van para arriba. AY más BY. ¿Qué más tenemos en Y? 150 150 Sería más 150. ¿Qué más? menos 600. 600. Menos 600 más 100. Déjenme, voy quitando estos espacios para que no... Se entiende igual. Más 100 y menos 250. Y esto es igual a 0. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nos interesa aquí? Conocer o AY o BY. Y si se dan cuenta, aquí no vamos a poder encontrar ninguna de las dos porque una depende de la otra. Entonces, pues despejamos para alguna. ¿Cuál de las dos quieren despejar? ¿Cuál quieren dejar del lado de la igualdad? ¿AY? ¿Les parece? Sí, oye. AY es igual a, entonces empezamos a pasar todo del otro lado. Menos 150 más 600, menos 100 más 250 y BY es positivo, entonces menos BY. ¿Ok? Entonces AY, simplificando un poco, sería, pues alguien que me ayude por ahí. 600. ¿Cuánto? 600. ¿Queda 600? Ah, ok, 600 positivo. Sí, correcto, porque menos 150, menos 100, menos 250, ok, se va, menos BY. Entonces ya tenemos una ecuación aquí. No podemos avanzar más porque si despejamos aquí queda lo mismo, pero del otro lado. Entonces llegamos hasta este punto. Ya no podemos avanzar más con esta ecuación de equilibrio. ¿Con qué sí podemos avanzar? Con la tercera ecuación de equilibrio que tenemos de este lado. Sumatoria de momentos debe dar 0. Entonces, ¿qué momentos tenemos aquí? ¿Qué momentos se forman en esta estructura? Y aquí es donde dejamos de lado que si va para arriba, que si va a la derecha es positivo y que si va para abajo y a la izquierda es negativo, porque eso solamente es en sumatoria de fuerzas. En momentos sabemos que es brazo de palanca por la fuerza, fuerza por distancia. ¿Y qué signo, qué cosa le da signo? La dirección en la que estaría girando la estructura. ¿Ok? Recuerden siempre ese ejemplo, como cuando no sepan cómo identificar hacia dónde, imaginen que es un carrito que si le amarras una cuerdita al punto en el cual tú quieres, por ejemplo, si es de aquí para acá, si le amarras una cuerdita, digamos que el carrito estaría girando así. Y eso les permite a ustedes saber si está girando en sentido de las manecillas o no. Si yo a esta flecha de aquí le amarro una cuerdita, en lugar de irse derecho, va a estar girando
interminablemente aquí. Entonces, eso a mí me ayuda a identificar cómo saber si es positivo o negativo. Pero entonces lo que quiero que veamos aquí es eso, chicos. Primero tenemos que elegir sumatoria de momentos respecto a qué punto. ¿A cuál de los dos? El objetivo de sacar momentos es eliminar una o la otra, porque aquí tenemos A y Y. Entonces hay que eliminar o B y Y o hay que eliminar A y Y. ¿Cómo la eliminamos? Haciendo una sumatoria de momentos sobre ese punto. Entonces, ¿cuál de las dos quieren? ¿Sobre qué punto de estos dos quieren ustedes hacer su análisis? Ah, Sobre A. Ok, vamos a irnos sobre acá. Entonces, ¿qué significa eso? Vamos a analizar todas las fuerzas, o sea, de aquí para acá, de aquí para acá, de acá para acá, incluyendo también las incógnitas de acá para acá y por último de acá hasta acá. ¿Ok? Es todas respecto al mismo punto. No olviden eso porque luego sí se les va la onda en esa parte. Profe, se muteó. ¿Pero ya me escuchan? Sí. Ah, súper. Es que sí tenía conectado como una bocina, pero se le acabó la batería. Es que estoy ahorita en el parque, entonces no estoy en mi casa y sí me hace falta algunas cosillas. Pero bueno, entonces vamos a analizar respecto a siempre, bueno, yo casi siempre trato de dar esa referencia por si alguien revisa mi ejercicio, queda muy claro referente a qué cosa está haciendo su sumatoria de momentos. Entonces, sumatoria de momentos respecto a, ¿ok? Debe dar igual a 0. Sí les sugiero que tengan orden, chicos, porque así no se les va a olvidar ninguna de las fuerzas. Yo lo que hago es de izquierda a derecha. Empiezo con todas las fuerzas de izquierda a derecha y eso pues me permite ir en orden y no omitir ni una. Entonces, por favor, ayúdenme. Primero, lo que yo hago también, y vale la pena que lo sepan, es identificar el signo, porque va a ser lo primero que coloques. Entonces, yendo a mi ejemplito tonto de la cuerdita, respecto a este punto, si yo la amarro a este vector, una cuerdita, ¿estaría girando en sentido positivo o negativo? El momento. negativo. Negativo, ¿no? Porque estaría tendiendo a girar de esta forma en sentido a las manecillas, por lo cual sería un momento negativo, ¿correcto? Entonces, desde ahí empezamos y le ponemos menos. Ahora, ¿qué sigue? La multiplicación de esto, ¿no? Es fuerza, o sea, los 150 newtons por distancia. ¿Cuánto es la distancia, chicos? 0.4. 0.4, muy bien. Ahora, ¿qué otra cosa sigue? Bajo ese mismo concepto, la siguiente es de 600. Respecto a este punto, estaría tratando de hacer girar la estructura en sentido positivo o negativo. 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 Negativo, correcto. Muy bien, creo que ya le van agarrando. Entonces, negativo. Y ahora sí, ¿qué sigue? Son 600 newtons por ¿qué distancia tenemos? 1.2. Muy bien. Vámonos con el mismo concepto, ya sin hacer la cuerdita, tal vez lo pueden identificar. Del punto A al vector de 100, ¿es positivo o negativo el... Positivo. Sería positivo, ¿no? Estaría tratando de hacer girar en sentido contrario a las manecillas. Paréntesis, y tenemos 100 newtons multiplicado por ¿qué distancia? 2.4. 2.4. 2.4. Sí, ¿verdad? Sí. Sí. 2.4. Sí, estaba sumándolo con el 1.6, pero tienen toda la razón. 2.4. Ok. ¿Qué más? No se salten B y E. Recuerden que B y E también es parte del ejercicio. Entonces, ¿qué seguiría aquí? ¿Positivo o negativo? Positivo. 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 Ponemos aquí B y E multiplicado por, ¿cuánto tenemos entonces? Teníamos 2.4 más 0.6 3. por 3. Y por último, la última fuerza, tenemos entonces, a ver, dame chance por... Ahí está. Y por último, en la última fuerza, ¿sería positivo o negativo? Negativo. Negativo. Y son los 250 por ¿cuánto? 4.4, ¿no? Por 4.4. Y esto, ¿Profe? mande. Me perdí, como que no vi cómo lo hizo para saber si era positivo o negativo lo de la fuerza. Ok. A ver, vamos a regresar tantito para que quede claro. ¿Cómo podemos saber si es positivo o negativo? Únicamente vamos a revisar eso. Por ejemplo, el primero dice que es negativo. Recuerda que ya elegiste un punto al cual vas a analizar. En este caso estamos hablando de este punto. Entonces, de aquí salen todas las... referente a este punto vas a analizar la dirección de estos vectores. Y lo que yo les decía, o el ejemplo que les trataba de dar era, traten de simular como, ¿qué ocurriría si a este vector que va a cruzar derechito hasta abajo, le amarras una cuerdita?
Imagínate que es como un compás o algo. Entonces, en este caso, si a este punto le agrego, si a este vector le agrego esta cuerdita, estamos hablando de que está tratando de hacer girar, o sea, estaría girando en este sentido. Y habíamos dicho que si es en sentido a las manecillas del reloj, es negativo, y si es en sentido contrario a las manecillas del reloj, es positivo. Entonces, en este caso, si a este vector le agrego esta distancia, estaría tratando de hacer girar hacia este lado, por lo que sería negativo. Ahora, ojo, de este lado, le amarramos a este vector la misma cuerdita y estaría tratando de hacer girar la estructura. ¿En qué sentido es esto? ¿Positivo o negativo? Sería negativo porque si te das cuenta estamos girando en sentido contrario, perdón, en sentido a las manecillas del reloj. Así gira el reloj, entonces por eso es así. Ahora el de 100, ¿por qué lo pusimos positivo? Porque si a este vector yo le amarro esta cuerdita de aquí, estaría tratando de hacer girar la cuerda en este sentido. Si te das cuenta es el sentido opuesto a las manecillas del reloj, lo que haría que sería un momento positivo. DY, en este caso el vector está hacia arriba, entonces por eso también estaría tratando de hacer girar la estructura en sentido contrario a las manecillas, eso lo hace un momento positivo. Y por último, este vector va hacia acá, va hacia este sentido, entonces el sentido de las manecillas, estamos hablando de un momento negativo. ¿Queda claro esto? Sí, profe. Oiga, profe, yo ya me perdí un momento. No entendí por qué más 3 BY. ¿Por qué? Porque de aquí a acá, BY, primero que nada el signo, BY está, lo pusimos nosotros hacia arriba, entonces, ¿qué signo tendría si está tratando de hacer girar la estructura así? ¿Hacia dónde? Hacia... Está Ah, ok. tratando de hacer girar la estructura así, entonces, ¿qué es? Positivo. Positivo, correcto. Ya tenemos el signo. Ahora, ¿qué nos dice la ecuación de momento? Es fuerza por distancia. La fuerza no la conocemos, por eso la ponemos como BY. O sea, Ok. igual y si sirve, lo simplifiqué así, pero puede ser de esta forma. O sea, BY, que es la fuerza, por 3. ¿Y por qué 3? Porque desde aquí de A hasta este punto donde está B, tenemos 1.2 más 1.2 son 2.4. Ah, ya entendí. Ya, Más ya, ya. 0.6 son los 3, ¿correcto? Perfecto. Sí, ya. Ok, Comprendí, profe. ¿hasta aquí alguien tiene alguna duda? Sí, profe, esa era una de las incógnitas, o sea, ya sé cómo la sacaron, pero, o sea, para sacar cada incógnita, o sea, es el espacio que cubre cada vector de Newton. O sea, por ejemplo, el de 250, porque es específicamente entre los dos triangulitos, que sería 3. A ver, ¿puedes preguntarme de Sí nuevo? me entendí, ¿Puedes preguntarme otra vez? Porque si no, no entendí muy bien. o sea, que la incógnita, por ejemplo, la de BY por 3, se sacó Ajá, porque 3 es la distancia entre los dos exacto. triangulitos. Sí. Pero ¿cómo sabes cuál es la distancia entre, o sea, cuánto mides entre cada una? Por ejemplo, la de 600 por 1.2. ¿Cómo sé cuánto mide cuánto hay de distancia entre el punto de apoyo y el vector? No, o sea, ¿cómo sabes que esa es la distancia? Ah, pues digo, ahorita porque el ejercicio nos Ah, sí, o marca. sea, del ejercicio los da, pero, o sea, me refiero a cuál es el criterio para decir, ah, sí, esta fuerza es multiplicada por esta distancia Pues es que por eso te digo, específicamente. lo primero que tienes que hacer es definir respecto a dónde vas a hacer tu. Ah, eso se refiere a la A, Sí, esta A se refiere a que estamos analizando respecto respecto al a A. punto A, exacto. Si nosotros hubiésemos dicho, aquí vamos a analizar respecto a B, entonces ahora todas estas de aquí, por ejemplo, 150 por la distancia entre acá y acá, Ya entendí, ya 600 entre entendí. este y acá, y ahorita tenemos que poner, por ejemplo, lo mismo, AY por 3 en lugar de BY por 3, porque hay 3 de aquí para acá, y sería negativo, por ejemplo. Entonces, lo primero que tienes que definir es lo que les dije aquí. ¿Respecto a qué Sí. punto? Y este análisis de momento, por eso le ponen aquí respecto a, eso le indica a quien te vaya a revisar, pues más rápidamente respecto a qué punto estás haciendo tú tu análisis, respecto a A o respecto a B. Entonces, Sí, ya por entendí. eso está así. No sé si hay alguna otra duda, chicos. No, gracias, profe. Profe, una pregunta. ¿Cómo era que había salido el 2.4 y el 4.4?
El 2.4, este de aquí. Sí, y el 4.4, ¿cómo, Ok. cómo salieron esos dos? Recuerda que es respecto a, entonces estamos analizando este vector. Y recuerda que es fuerza por distancia. Entonces, de aquí a acá, ¿cuánta distancia tenemos? Tenemos desde aquí hasta acá, aquí dice 1.2. Y desde acá hasta acá, otros 1.2. Entonces, 1.2 más 1.2 da 2.4, que es lo que tenemos aquí. ¿Ok? Y ahora, el de 250, ¿qué distancia tenemos? Si hasta aquí teníamos 2.4, le agregas un poquitito más, o sea, los 0.6, llegamos a 3. 3 más 1.4 que tenemos hasta acá son los 4.4. Ah, ok, ya entendí. Gracias, profe. ¿Sí? Ok. Vamos a resolver entonces esto. Por favor, ayúdenme con sus calculadoras. Y pues bueno, menos 150 por 0.4, ¿cuánto les da, chicos? Menos 60. Menos 60. Ok. Voy a ir avanzándole yo también por si... Ahí vamos. Bueno, 600 por 1.2. Ya sabemos que es negativo, entonces ¿cuánto nos da? 720. ¿Cuánto, perdón? 720. 720 más 2.4 por 100. 240. 240 más 3BY menos 250 por 4.4. ¿Cuánto les da? 1100. 1100. Menos 1100. Esto es igual a 0. Entonces despejamos todo esto. O bueno, si quieren lo podemos ir simplificando desde ahorita, ¿no? Menos 60 menos 720 da menos 780. Menos 1100 menos 1880 más 240. Ah, yo me perdí 1880. 1640. Sí. Oh. Ok, negativos. Ok, Sí. menos 1640 negativos más 3BY es igual a 0. Entonces, 3BY, esto es un despeje simple, chicos. 3BY más 1640, ay, perdón, 3BY es igual a 1640. Entonces, BY, ¿cuánto es? 546.66. Newtons, ¿ok? Entonces, chicos, ¿qué encontramos aquí? Dentro de lo que nos hacía falta de estas tres ecuaciones, encontramos que BY es igual a 546.66 newtons. Listo. Ya tenemos de los tres incógnitas, ya tenemos dos. Ahora, ¿qué hacemos con este dato? ¿Para qué nos va a servir esto? Para sacar a Y. Correcto. Esto, si se dan cuenta, lo podemos incluir aquí. Y ya tenemos AY. Entonces, AY es igual a 600 menos 546.66. Entonces, AY es igual a 53.33. newtons. Entonces, chicos, ¿qué podemos nosotros inferir de este ejercicio? ¿Se dan cuenta la diferencia tan grande que hay entre cuánto está aguantando B y cuánto está aguantando A? O sea, está aguantando 10 veces más si fueran columnas, por ejemplo, si estamos simulando que son columnas, la columna B está cargando 10 veces más que la columna A. Y tiene sentido, si se dan cuenta, A pues no tiene tantas fuerzas alrededor, ni tanta distancia en la primer fuerza, entonces no hay tanto que podamos nosotros decir que esté esforzándose esa columna. Pero se dan cuenta que ya tenemos entonces aquí las tres incógnitas. AX no está funcionando ahorita, o sea, la componente en X de esa restricción no está ayudándonos en mucho o en nada. Y de estas dos columnas que nos quedan, AY está cargando 53.33 newtons, una décima parte de lo que está cargando BY. ¿Se entiende, chicos? Sí. Muy bien. Bueno, ya quedó grabado. Espero le hayan puesto atención. Vamos a hacer otro pequeño ejercicio. Les digo que hoy vamos a hacer varios ejercicios para que les quede súper, súper claro cómo se resuelve esto, ¿no? Este está un poco... Vamos a dejar este al final porque aquí tenemos que hacer algunas cosillas. Entonces, pero si se dan cuenta es lo mismo. O sea, realmente tenemos distancias. Tenemos el único tema aquí es que tenemos que sacar ciertas
alturas que no conocemos. Pero vamos a dejarlo tantito al final. Este me interesa mucho que lo analicen y que lo vean. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hace rato, si se dan cuenta, de este lado tenemos únicamente, tenemos fuerzas puntuales, así le llama cuando ponen un vector únicamente así. ¿Qué diferencia hay con estos? Dice, sobre una repisa de precio despreciable. ¿Por qué nos dice eso? Porque muchas veces nos puede decir también, ¿sabes qué? La repisa pesa tanto. ¿Dónde yo colocaría el peso de la repisa? Típicamente es en medio, su centro de gravedad. Entonces, si me dice, no, pues el peso de la repisa es de tanto. Ah, bueno, yo tendría que poner por acá un vector adicional. Por eso menciona aquí, si yo no les pongo ahí que se desprecie el peso de eso, o bueno, más bien, si no pongo nada de eso, quiere decir que no hay que tomarlo en cuenta. Si yo les coloco la viga o la repisa o lo que sea pesa tanto, ya ustedes colocan ese vector en medio. Y no se lo pondría más complicado en el caso que lo ponga, realmente lo dudo. Pero es importante que ustedes lo sepan. Entonces dice, sobre la repisa de precio despreciable de un gabinete se encuentran colocados unos libros distribuidos de tal manera que su peso por unidad de longitud se muestra en la figura. Considerando la información proporcionada, determine la fuerza total ejercida por los libros. La posición que debe aplicarse la fuerza total para producir los mismos efectos sobre los soportes del gabinete y las magnitudes de las fuerzas reactivas en los soportes fijos. Vamos a irnos por partes. El inciso B realmente es como más conceptual. Ahorita lo atendemos, pero lo que nos interesa ahorita o lo que realmente interesa es esto, el último inciso. La fuerza total ejercida por los libros está sencillo, ahorita lo encontramos. Dice la posición en que debe aplicarse la fuerza total para producir los mismos efectos sobre los soportes del gabinete. Aquí, el inciso B de una vez lo coloquemos aquí, lo respondamos. Si queremos que el gabinete A y el gabinete B, o bueno, estos apoyos, carguen lo mismo, ¿dónde tendríamos que poner, o dónde suponen ustedes que tendríamos que poner la fuerza de todos estos libros? En el centro. En el centro, justamente, para que sea simétrico esto, y entonces digamos que tendría que colocarse en medio toda esta fuerza para que A y B carguen lo mismo. Si ustedes ven una fuerza, si ustedes ven una estructura simétrica, o sea, que me refiero a que esté la estructura y que tenga, aunque tenga 300 fuerzas, o sea, vamos a suponer, no sé, en el peor de los escenarios, una viga y tiene alguna fuerza vertical acá, otra más grande aquí y otra igual enorme por acá. Y lo mismo, pero del otro lado, así igualito, a la misma distancia, las mismas fuerzas. Donde algo varíe, o sea, donde no sea simétrico, ya no funciona así. Pero si ven una estructura que es completamente simétrica, sumen las fuerzas y divídanlo entre dos y eso es lo que está cargando cada uno de los apoyos, ¿ok? Solo si es completamente simétrico. Es importante que lo sepan, eso tal vez les pueda ahorrar algún trabajo en algún punto que digas, ah, pues es simétrico, quiere decir que micha y micha y cada quien carga a la mitad, ¿ok? En este caso, podemos ver desde aquí que pues no está distribuido simétricamente. ¿Qué más podemos ver en este caso? La unidad. Hace rato eran puros newtons, hace rato eran puros newtons, hace rato eran puros newtons. Ahora, ¿qué nos indica aquí? Que es 15 newtons por cada centímetro cuadrado. ¿Qué indica eso? Que por cada centímetro que nosotros tenemos hay 15 newtons. Por eso hay diferencia entre una carga puntual, que es así, una sola flecha, un solo vector, y una carga distribuida. Una carga distribuida, ¿cómo lo podemos encontrar en la vida real? Si yo analizo una viga y imaginemos que aquí les digo, ¿sabes qué? Suponemos que esta viga está aparte de normal, está cargando un muro de este tamaño. Y está de aquí hasta acá. Y aparte de eso está cargando otro pequeño muro, pero que aparte ese muro arriba está cargando no sé qué más. Y por último tenemos otro muro aquí. Entonces, así es como nosotros podemos encontrar una carga distribuida en la vida real. Se refiere a algo que está por metro lineal. Cuando analicemos un tablero van a ver que esa carga la pueden analizar por metro lineal. ¿Ok? Entonces, ¿esto nos sirve o no nos sirve? Pues sí nos sirve, pero no nos sirve de esta manera. Podemos transformarlo, podemos cambiarlo a una carga puntual y ahora sí podemos resolver. Podemos transformar esos 15 newtons por centímetro cuadrado a una carga puntual. Y ahorita les explico cómo hacerlo. El objetivo, si ustedes ven... ¿Alguien participó? Perdón. Yo, profe, perdón Sí. por interrumpirlo.
¿Sí es por centímetro cuadrado, aunque ahí no dice, o es por centímetro normal? Ah, perdón, dije centímetro cuadrado, ¿verdad? Sí, estaba confundido, sí. Ah, perdón, no, una disculpa, tienes toda la razón. Es por centímetro lineal, ¿ok? Sí, Ok, perdón, aquí la regué yo. Es newtons por centímetro lineal. Por cada centímetro que tú avances, quiere decir que hay 15 newtons en cada centímetro. Es raro, en este caso, vamos a cambiar el ejercicio y que no sea una repisa, que sea una viga y que no sean dos estantes, sino van a ser dos columnas. Y en lugar de newtons por centímetro, para el fin del ejercicio, vamos a hacerlo por metro. O sea, es el mismo concepto, solamente cambia de metros, de newtons a centímetros, ¿ok? De metros a centímetros. Entonces, para el fin del ejercicio, no van a ser centímetros, van a ser metros. Bueno, no, es que es muchísimo. O sea, es que 40 metros va a estar, es imposible, ¿no? O sea, una viga de ese tamaño. Vamos a dejarlo en centímetros entonces. Pero lo que podemos hacer ahora sí es como transformarlo, o vámonos a ir con esas unidades. Lo importante de este ejercicio, o lo que yo quiero que rescatemos, es esto. Quiero convertir esta serie de líneas en estos tres vectores, porque esos tres vectores sí los sabemos analizar. Los otros, todos los vectores que vienen como en conjunto, esos no los hemos analizado, pero se pueden traducir a estos tres vectores que estoy poniendo aquí. Y ahorita vamos a ver cómo. ¿Cómo funciona esto, chicos? ¿Recuerdan la fórmula para un área el área de un rectángulo? ¿No? Lado por base, base por altura. Base por altura. Base por altura básicamente es lo que nosotros vamos a entender aquí. Vean esto como un rectángulo y tenemos entonces base, va a ser la distancia que ocupe la carga distribuida y la altura va a ser la carga como tal. O sea, lo que te indica ahí 15 newtons por centímetro, 20 newtons por centímetro, esa es la altura. ¿Ok? Entonces, el resultado de eso se coloca dependiendo de la forma de la distribución. Típicamente es rectangular. ¿Dónde está el centro de un rectángulo? En medio, justamente. Entonces, ahí no hay tanta bronca. ¿Dónde tendrían que poner ustedes primero que nada? Si son 40 centímetros, tendríamos que saber entonces que iría en medio y que de aquí para acá hay 20 y que del otro lado igual hay 20, ¿ok? Se entiende. Entonces, es importante que ustedes sepan que va en el centroide de la figura. Si es un rectángulo, va en medio. Ojo, no lo vamos a poner aquí, pero es importante que no se vayan con la finta de que, es en medio. ¿Qué pasa si yo voy a intentar dibujarlo, o bueno, voy a intentar que se vea? ¿Qué pasa si yo tengo una carga de este tipo? Tenemos una viga abajo y tenemos una carga que va de esta forma. Bueno, vamos a hacerlo un poco más drástico para que no sean tantos vectores. Yo tengo una carga de esta forma. Se entiende que es como un triángulo, ¿no? Se entiende que es como se alcanza a ver que es una carga distribuida como, supongamos que llega hasta acá. ¿Ok? Y por aquí hay otro vector que me faltó. Ok, a diferencia de hace rato que era justo en medio, el centroide de un triángulo está a 1/3 de su lado recto. O sea que de aquí para acá, si esto mide 3 metros, digamos que son 3 metros, digamos que a 1/3 entonces del lado de su triángulo, de su ángulo recto, o sea, digamos que por acá, aquí tendríamos nosotros que poner su carga representativa, o sea, el vector tendría que ir por acá y sabríamos que tiene 1 metro aquí y 2 metros acá. Esto nada más es para que, chicos, ustedes entiendan que no es justo en medio siempre. Si es una carga en una distribución triangular, no va a ir de que si mide 3, en 1.5. No, eso solo aplica para rectángulos o cuadrados, o sea, también podría ser, ¿no? De que, ¿sabes qué? Pues miden exactamente lo mismo esos vectores, bueno, pero en el caso en el que no las voy a poner, pero sí es importante que sepan que no se vayan con la idea de que, siempre es en medio. Una carga distribuida depende de dónde esté su centroide. Es difícil que encuentren en la vida real una carga en una posición así, de veras, como muy específica, como un triángulo. Puede llegar a pasar, pero más los civiles lo van a ver en algún ejercicio de estática y qué bueno que de una vez lo puedan ustedes ir entendiendo.
como que este vector unitario, lo que estamos haciendo es traducir esta carga distribuida a una carga puntual. Y ese vector se coloca al centro. Entonces, ya que sabemos en dónde va, ahora tenemos que saber qué valor darle. Entonces, sabemos que el vector va aquí. No sabemos cuánto vale, pero sabemos por lo menos que ahí va. Este vector, si mide 15 centímetros, quiere decir que aquí va en 7,5 y 7,5. Y por último, tenemos el último vector que va igual. Si son 15 centímetros de base, 7,5 y 7,5. ¿Correcto? Entonces, ahora, ¿cómo sabemos cuánto vale este vector? Lo que les decía hace rato, es una ecuación muy sencilla, base por altura. ¿Cuál sería la base y cuál es la altura? Pues está muy sencillo, o sea, realmente la base ya la conocemos, en este caso en el primero son 40 centímetros. La altura, ¿cuál sería? Los 15 centímetros. Entonces, base, 40 centímetros por altura, 15 newtons por centímetro. Déjenme lo coloco para que valga la pena la explicación. Entonces, ¿cuánto nos da esto, chicos? 600. 600 newtons. ¿Por qué newtons nada más? ¿Se dan cuenta? Centímetros por newton sobre centímetros. Este centímetro y este centímetro se van y nos queda únicamente newtons. ¿Ok? Es importante que lo vean. Entonces ya sabemos que esto de aquí sería entonces 600 newtons. Ya transformamos esa carga distribuida en una carga puntual. ¿Qué más nos hace falta aquí entonces? Déjenme, si no, no nos va a entrar esto. Vamos a suponer que está aquí. Vamos a suponer que está por acá. Hoy se movió. Y vamos a suponer que queda por acá. Si no, no va a entrar. Ok, entonces ya tenemos esto. El siguiente entonces son 15 centímetros de base y tenemos 20 newtons por centímetro. ¿Cuánto tenemos? 300. 300 newtons, ¿ok? Muy bien, lo ponemos de este lado. Y por último, tenemos lo mismo, la misma situación, pero ahora, ahí está. Pero ahora tenemos igual base 15, pero tenemos 25 de fuerza. ¿Cuánto tenemos aquí? 375. 375 newtons, ¿ok? Entonces, lo colocamos de este lado. Lo ponemos de este color, 375 newtons. Ya tenemos, de las 3 secciones de carga distribuida, ya tenemos 3 cargas puntuales. Ahora, si no les indica el ejercicio otra cosa, ustedes supongan que uno de estos dos es un triangulito como lo conocemos y el otro es un... ¿Todo bien? Ah, súper. Oye, perdón, chicos.